Hola, soy Ricardo Palacio y este es mi análisis de Los abismos de Pilar Quintana. Este análisis lleva como título La coartación, la imposición y el qué dirán, retrato de una sociedad machista. Este trabajo se enmarca dentro del área de poéticas y narrativas colombianas en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de La Salle. Vamos a ver los contenidos. Vamos a hablar primero de puntos de vista y focalización, actores y actantes, y por último caracterizaciones de género según la teoría feminista de Nelly Richard. Los objetivos de esta actividad son incentivar a los jóvenes de bachillerato a la lectura de narrativas colombianas, invitar a la reflexión y al autoconocimiento, y generar, mediante la comparación y la extrapolación de posturas críticas que inviten al debate con fines académicos y de utilidad para la vida práctica. Puntos de vista y focalización según la teoría de Jean Genet. ¿Qué tipos de narradores vamos a encontrar en la historia? ¿Cómo Pilar Quintana aborda otras voces y la suya propia dentro de la novela? Actores y actantes según la teoría de Mieque-Val. Vamos a hablar de quién es el dador, quién es el receptor, es decir, qué quieren lograr los personajes y quiénes se oponen a que los protagonistas logren su propósito y por qué. ¿Tiene sexo la escritura de Los abismos de Pilar Quintana? Basándonos en la teoría de Nelly Richard. ¿Qué caracterizaciones son rastreables para decir que el texto fue o no escrito por una mujer? Micropreguntas. Primero, narratología. Según la teoría de Jean Genet de El punto de vista, ¿qué tipos de narradores podemos encontrar en Los abismos de Pilar Quintana? Segundo, teoría de la narrativa. Según la teoría de Mieque-Val de actores y actantes, en Los abismos de Pilar Quintana, ¿quién es el dador, quién es el receptor y por qué? Tercero, feminismo y género. Según las teorías que expone Nelly Richard en ¿Tiene sexo la escritura?, ¿podemos identificar un texto escrito por una mujer? Macropreguntas. Según la teoría de Jean Genet del punto de vista, ¿por qué podemos decir que Claudia Hija, personaje de Los abismos de Pilar Quintana, funge como narrador homoextradiegético con focalización externa fija? Teoría de la narrativa. Según la teoría de Mieque-Val de actores y actantes, en Los abismos de Pilar Quintana, el dador de qué modo es la sociedad machista y de qué modo el receptor son las mujeres que protagonizan la historia. Feminismo y género. Según la teoría de Nelly Richard, ¿tiene sexo la escritura? ¿Qué caracterizaciones de género podemos encontrar en Los abismos de Pilar Quintana que puedan tipificar una cierta escritura femenina? Para iniciar este análisis y ponerlos en contexto, primero vamos a hacer una pequeña biografía de Pilar Quintana. Pilar Quintana nace en Cali en el año de 1972, es comunicadora social de la Universidad Javeriana, trabajó como libretista de televisión y redactora de textos para publicidad. Viajó 3 años por el mundo y a su regreso a Colombia se radicó en el Pacífico colombiano. Ha ganado varios premios, fue en el 2007 elegida como una de las 39 escritoras menores de 39 años más destacadas de Latinoamérica por el iFestival. Otra de sus novelas, llamada Colección de Polvo Raro, recibió el premio Mar de Letras, otorgado por el Festival La Mar de Músicas de Cartagena. En el 2018 su novela La Perra, la cual está enmarcada en ese contexto del Pacífico colombiano donde ella vivió, recibió el premio de Biblioteca Narrativa Colombiana. Las caracterizaciones propias de su obra son temas controversiales por el sexo explícito, las maternidades, violaciones, y se ha ido convirtiendo en una de las voces más sólidas de la literatura latinoamericana. Esta fue una pequeña biografía de Pilar Quintana. Ahora voy a hablar de los personajes de la historia. Claudia, madre, y Claudia, hija. De algún modo, este mismo nombre entre la madre y la hija juega un papel importantísimo en el desarrollo de esta novela por
las repeticiones de patrones de conducta que veremos más adelante. Amelia es la tía paterna de Claudia hija, que aunque juega un papel determinante por la relación que Claudia madre tiene con su esposo, no es un personaje muy trascendental en la historia. Jorge es el papá de Claudia, del cual hablaremos más adelante. Gonzalo es el novio de la tía Amelia, como ya lo dije, es quien tiene una relación de noviazgo pues con Claudia madre. Doña Imelda es la cajera del supermercado, es un personaje secundario. Gloria Inés, prima en tercer grado de Claudia madre, juega un papel allí pues preponderante en el tema de los abismos. Porfirio y Anita son los mayordomos de una finca donde en el transcurso de la novela ellos se refugian un tiempo. Rebeca O'Brien juega un papel determinante allí en el tema de por qué la novela se llama Los Abismos. María del Carmen es la amiga de Claudia, una amiga compañera del colegio, también un personaje secundario. Paulina es una muñeca de Claudia hija, juega también un papel allí importante en el tema de analogías entre la vida que le da la mamá a Claudia y la relación que la niña tiene con esta muñeca. Lucila es la señora que trabaja en la casa de Jorge y Claudia, también juega un papel secundario con unas actuaciones de importancia. Patrick es el antiguo pretendiente de Claudia madre, también juega allí un papel importante en el tema de estructuras sociales, machismo y otros. Les voy a hablar de las caracterizaciones literarias de la obra. Para empezar, es importante enmarcar esta obra en el gótico tropical. Les voy a explicar a grandes rasgos lo que es el gótico tropical. Básicamente el género del gótico tropical fue acuñado por los cineastas caleños Carlos Mayolo y Andrés Caicedo, quienes en los años 70 y 80 llevaron al cine las obras de Álvaro Mutis. Este Álvaro Mutis fue amigo de Luis Buñuel, y este Álvaro Mutis decide, luego de esas conversaciones con Luis Buñuel, decide trasladar este género gótico europeo de climas fríos, vampiros, sangre al clima tropical latinoamericano, y es por eso que se acuña aquí en Latinoamérica este género del gótico tropical. Entonces la obra de Los Abismos, al estar enmarcada en un contexto de clima frío, de esos miedos y esos mitos que nos han contado a nosotros nuestros padres, sobre todo aquí en el sector del valle, las marca en este género. El Viruñas me dijo: era un diablo que vivía en las fincas, dentro de las casas, pero no de este lado, sino detrás de las paredes. Dormía de día y se despertaba de noche. Los ruidos extraños que uno no sabía de dónde venían, que sonaban como pisadas de pájaros en el cielo raso, chirridos de la madera o aire en las tuberías, los hacía él al rascar las tripas de la casa. Sale, aseguró, él se alimenta de neblina. Lo imaginé resbaloso y calvo, un demonio de ojos brotados y uñas retorcidas que se adelgazaba para caber por las rendijas y agarraba pedazos de neblina para metérselos en la boca como si fueran algodón de azúcar. Es el que trenza las colas de los caballos y les hace arañazos a los dormidos. ¿Usted nunca ha amanecido con rayones que no tenía antes de acostarse? Esta es pues una caracterización del género gótico tropical. Son unas historias que a Claudia Niña les está contando el mayordomo de la finca.
la escritora allí hace una fusión entre el Viruñas y el duende, quien es el que por años nos han contado a nosotros que trenza las colas de los caballos y de las mujeres de cabello largo. Ahí está pues el género gótico tropical. Ahora vamos a hablar de machismo, depresión, patrones conductuales. El primer abandono o el primer abismo que narra la novela es Claudia como una madre ausente, porque Claudia no quería tener esta niña, no quería recibir imposiciones de sus padres. Ella fue coartada para casarse con Jorge, porque era un tipo que tenía cierta posición económica, tenía un supermercado, aunque ella era mucho mayor que ella y ella no se sentía atraída por este hombre. Es decir, que hubo una imposición allí de esta sociedad con Claudia. Ese es el primer abismo. El segundo es la depresión de Claudia enmascarada en una rinitis. Vemos como esta sociedad de los años 80 no le daba carta abierta a hablar de la depresión, sino que lo enmascaraba en una rinitis, y los antidepresivos que tomaba los nombraba como antialérgicos. Este es un segundo abismo dentro de la novela. El suicidio de Gloria Inés, la escritora hace un símil allí con una prima que supuestamente se cayó del balcón, pero no, fue realmente un suicidio lo que pasó en esta parte. El tercer abismo es la separación de Claudia y Jorge. Vemos cómo Claudia, hija, sufre por esta separación de sus padres, por la relación de infidelidad que Claudia mantuvo con Gonzalo, con Gonzalo, esposo de su cuñada. Allí está el tercer abismo del engaño de Claudia con Gonzalo. Vamos a hablar ahora de puntos de vista y focalización. Para empezar, voy a citar una parte de la novela. A veces el caminar por el apartamento me daba la impresión de que las plantas se estiraban para tocarme con sus hojas como dedos, y que las más grandes, en un bosque detrás del sofá de 3 puestos, les gustaba envolver a las personas que allí se sentaban o asustarlas con un roce. Mi mamá siempre estaba en la casa. Ella no quería ser como mi abuela, me lo dijo toda la vida. En ese momento me contó mi mamá, ella tenía 11 años y Gloria Inés 16, era tremendo. Fumaba y se maquillaba en el baño, salía con muchachos y se hizo novia de 2 a la vez. El accidente fue por la época en la que les tomaron aquella foto. Claudia claramente es un narrador homodiegético protagonista. Gran parte de la novela la narra en primera persona como protagonista propia de esta historia, sin corrientes de conciencia ni monólogos interiores y pocas subjetividades. Claudia nunca entra en la mente de los personajes, ni describe ellos cómo se sienten, ni hay subjetividades en lo que ella describe, aunque en algunos casos describe sus propios sueños, pero esto no la hace cambiar de tipo de narrador. Entonces decimos que Claudia es un narrador homodiegético protagonista, y porque narra la historia siempre con una focalización externa. ¿Por qué? Porque nunca ingresa a la mente de los personajes, ni da pie a subjetividades, ni habla desde la mente de otros protagonistas, sino desde la suya propia, y de cómo vio estos acontecimientos desde esas anécdotas que le contaron su mamá, sus abuelos y su padre. Siempre es basada en anécdotas, en fotografías que ella mira, pero nunca en recuerdos de otros. Es decir, que no da pie a subjetividades, ni tiene monólogos interiores de otras personas. En esta parte voy a citar otra cita de la novela. Dice:
Rebeca y Fernando, sigo contando mi mamá, tuvieron 2 hijas, 2 carros y 2 casas. No eran amigos íntimos de mis abuelos, pero se veían y se saludaban en el club y en las fiestas. Allí está pues la explicación que acabo de dar de por qué Claudia es un narrador homodigético protagonista, pero con focalización externa, es decir, basado en anécdotas que le han contado y en fotografías que ella ha visto o en las historias que ha escuchado en su propia casa. Entonces, vamos con la primera micropregunta. Según la teoría de Jean Genet, desde el punto de vista, ¿qué tipos de narradores podemos encontrar en los abismos de Pilar Quintana? Entonces, para responder a esta pregunta, dijimos que un narrador homodiegético protagonista, sin corrientes de conciencia, sin monólogos interiores y con pocas subjetividades. Los abismos pues está escrita en primera persona desde una Claudia que suponemos adulta, pero desde el punto de vista de una niña, la cual nunca entra en la mente de los personajes, sino que narra desde las historias que le han contado, incluyendo diálogos. Cita pues los diálogos de su abuela, de su madre, de su padre, pero siempre desde estas historias que le han contado. A mi abuela le encantó ese hombre caballeroso que tenía un buen patrimonio y practicaba la caridad cristiana donando mercados al hospital. Es un viejo, le hizo ver a mi mamá. ¿No es que te gustan los mayores? Aquí está citando ella a su abuela y a su madre en un diálogo basado pues en estos testimonios que le han contado. Vamos ahora a responder la macro pregunta. Según la teoría de Jean Genet, del punto de vista, ¿por qué podemos decir que Claudia Hija, personaje de los abismos de Pilar Quintana, funge como narrador homoestradiegético con focalización externa fija? Claudia Hija funge como narrador homoestradiegético con focalización externa fija porque es la protagonista de la historia. Como ya lo dije anteriormente, nunca entra en los personajes, en su mente o da pie a subjetividades. Ahora vamos a hablar de actores y actantes. Y quiero citar una parte de la teoría de Miekeval que dice: para el análisis textual de fábulas y literatura policíaca es preciso tener presentes actores y actantes, es decir, las funciones que juegan y las diferentes relaciones y objetivos que persiguen dentro de la misma. Un actante es una clase de actor que comparte cierta cualidad que los caracteriza, una intención teleológica, es decir, una función. En este caso, el dador es quien proporciona o niega al receptor el objeto que desea alcanzar. También pueden llamarse remitente y destinatario. El dador no es necesariamente otra persona, puede ser la sociedad, el destino o el tiempo. Entonces vamos a analizar los actores y actantes dentro de la novela de los abismos. Entonces para ello quiero citar este diálogo que dice: quiero estudiar en la universidad. Mi abuelo sorprendido por el atrevimiento. Derecho. ¿Cuál universidad ni qué 8 cuartos? Lo que hacen las señoritas decentes es casarse. Mi mamá no es chiquitica sino rencorosa, no retrocediendo sino mirándolo fijo con el odio hinchado en los pulmones. Aquí va la primera micropregunta. Según la teoría de Miekeval de actores y actantes, en los abismos de Pilar Quintana, ¿quién es el dador? ¿Quién es el receptor y por qué? Según el análisis de este diálogo anterior entre el papá de Claudia, es decir, el abuelo de Claudia Hija y ella, el dador es el papá que le niega la posibilidad de estudiar y el receptor es Claudia Hija. Así de sencillo, el dador y el receptor. Tenés que estar encima de mí todo el tiempo, yo dándole besitos en el brazo. Déjame en paz, aunque sea un minuto, Claudia, por Dios. Aquí quiero dar otro ejemplo de actores y actantes, de dador y receptor. En este caso, Claudia mamá no quiere a Claudia hija y hay un rechazo. Entonces vamos con la macro pregunta. Según la teoría de Miekeval de actores y actantes, en los abismos de Pilar Quintana, el dador, de qué modo es la sociedad machista y de qué modo el receptor son las mujeres que protagonizan la historia. El dador es la sociedad machista porque niega a esas mujeres
la posibilidad de desarrollarse ellas en sus carreras profesionales, de escoger su pareja, de, de vestirse como quieren, de cumplir sus sueños. Y el receptor son esas mujeres que luchan contra esas conductas machistas, sexistas y patriarcales, según la teoría de Miekeval de actores y actantes. Vamos a hablar ahora de otros actores y actantes. La historia de Jorge y su padre. Jorge, el papá de Claudia, cuando nació, falleció su madre y su padre lo acusó de ser el culpable de la muerte de ella. Entonces allí hay otro ejemplo de actores y actantes, es ese abandono de ese padre que tampoco quiso a Jorge y esa lucha de alguna forma de él porque nunca tuvo su amor. Entonces allí hay otro ejemplo de dador y de receptor. Otro es Jorge y Claudia en su relación con Gonzalo. Claudia establece una relación de engaño con Gonzalo, que es el esposo de su hermana. Entonces, de algún modo, es Jorge intentando recuperar esta relación o resarcirla de alguna manera, y también Claudia hija sufre por ello. Es decir, que en este caso Claudia es el dador y Jorge es el receptor, porque lucha por recuperar esa relación o en su defecto por abandonarla. Otro ejemplo de actores y actantes es la relación que tiene Claudia con Patrick. Patrick es un amor fallido que tuvo Claudia en su adolescencia, con el cual no pudo cumplir sus sueños. Entonces en este caso el dador es Patrick y Claudia es la receptora. Ahora vamos a hablar de caracterizaciones de género según la teoría de Nelly Richard. Nelly Richard cita la crítica feminista, y la cual nos dice que dentro de estos textos hay una toma de conciencia antipatriarcal. Cada palabra intenta ir construyendo la imagen de la mujer autosuficiente. Entonces vamos a ver cómo se evidencia esto en los abismos de Pilar Quintana, para decir que podemos evidenciar una escritura escrita por una mujer. Bueno, vamos a responder la micro pregunta que dice: según las teorías que expone Nelly Richard en Tiene sexo la escritura, ¿podemos identificar un texto escrito por una mujer? Para ello voy a citar un párrafo de la novela que dice: mi abuela dijo que una señorita decente no se comportaba así, que debía tener dignidad y darse importancia. Y a mi mamá le tocó irse para su cuarto y esperar. Ay, no, mijita, contestó Lola de Aparicio, abriendo su abanico español. Una no puede ir por la vida buscándole peros a todos los hombres que encuentra, porque luego se queda sola. Mi abuela y las demás señoritas asintieron mientras miraban a mi mamá. Si nos basamos en la teoría de Nelly Richard, ¿qué caracterizaciones de género podemos encontrar en los abismos de Pilar Quintana que puedan tipificar una cierta escritura femenina? Para responder esta pregunta, podríamos decir que en la novela claramente se ve por parte de la escritora una toma de conciencia antipatriarcal. ¿Por qué? Porque las dos Claudias, tanto la mamá como la hija, luchan por salir de ese patriarcado, de esa hegemonía del hombre que subyuga a la mujer. Aunque Claudia madre no lo consigue, porque finalmente abandona su idea de irse a viajar por el mundo con Patrick, que era su sueño, y se casa con Jorge, quien es un hombre acomodado, pero que a ella finalmente no le gusta. Tiene a Claudia como hija, aunque no quiere tener hijos. Entonces, aunque está luchando contra ese antipatriarcado, no lo consigue. Contrario al caso de Claudia hija, que su madre intenta imponerle estos mismos patrones, pero ella no se deja, y al final dice: a pesar de todo este patriarcado y este machismo y esta conducta sexista por parte
de su padre y de su misma madre y de toda esta herencia. Ella dice, se niega y dice que hubo una fiesta. Entonces, basados en la teoría feminista que cita Nelly Richard, podemos decir que según estos textos escritos de manera contundente y antipatriarcal, y los cuales intentan construir una imagen de una mujer autosuficiente, podemos decir que puede sí tener sexo en la escritura. Podemos concluir diciendo que la novela está escrita desde un narrador homoestradiegético con focalización externa fija, eso quedó claro. Podemos decir que es una novela feminista, pero que no pretende hacer activismo político como tal, ni educar en cuanto al feminismo, pero que retrata una sociedad que ha pretendido coartar a la mujer y le ha impuesto estructuras desde el patriarcado, desde el machismo y desde el sexismo. Finalmente, y para dar como cumplido el objetivo, que es generar mediante la comparación y la extrapolación de posturas críticas que inviten al debate con fines académicos y de utilidad para la vida práctica, es preciso decir que sería importantísimo trabajar esta novela en grados superiores de bachillerato para concientizar a los estudiantes, tanto hombres como mujeres, el por qué anteriormente y aún se llevan a cabo estas estructuras sociales de machismo, de patriarcado y de imposiciones, con el fin de que los estudiantes lleguen a cambiar estas estructuras. Muchas gracias.